Mis hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Bueno, la verdad que es una bendición el poder estar con ustedes este inicio de semana, jueves y viernes. La semana pasada no pudimos, la verdad terminamos muy noche, tanto la reunión de lo que fue matrimonios como el estudio bíblico del viernes, poniéndonos, pues planeando algunas cosas para el aniversario, pero bueno, vamos a procurar tenerlo, ya sea subirlo grabado, ¿no? Porque es importante esta parte. Bien, mire, es interesante cómo en nuestra vida cristiana hay una línea muy delgada donde podemos sentirnos muy seguros de nosotros mismos al punto de alejarnos de Dios de tal manera que nuestra mente se cauterice y lo dejemos fuera totalmente en nuestras vidas, hermanos. Puede pasar. Y es algo que yo quiero que esta noche tú medites. Esta noche meditaremos precisamente en un pasaje del libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Mire, este pasaje lo hemos escuchado mucho, la gente lo usa para evangelizar y para decir que Dios está ahí tocando a la puerta de su corazón, pero su contexto nada que ver. La mayoría de la gente lo ha usado para evangelizar, pero dentro del contexto, hermano, usted se va a dar cuenta que no tiene que ver con salvación. Está relacionado con la práctica de una iglesia donde Cristo ya no era tomado en cuenta en sus vidas. Y nuestro devocional de esta noche se titula Señor, perdón por dejarte fuera de nuestras vidas. Este pasaje está escrito precisamente para una de las 7 iglesias de Apocalipsis, la iglesia de Laodicea. La Odisea, hermanos, era conocido como una ciudad industrial y comercial muy opulente, crean. Era una iglesia moderna, esta la iglesia de la Odisea, y en su época y de mucha, la verdad, mucha posición económica fuerte. Nuestro Señor tiene algunos reclamos para ella y no sería nada blandito, créame, para con ella. Nuestro Señor Jesucristo enfrenta precisamente a esta iglesia a la realidad de sus vidas espirituales, le muestra dónde estaban realmente. Hacían tanto énfasis en su posición económica que se olvidaron del primer motivo que precisamente que nos mueve y por el cual la iglesia tiene vida y que es nuestro Señor Jesucristo. Veamos el versículo 15 ahí de Apocalipsis, precisamente 3. Dice, yo conozco tus obras, le dice el Señor a esta iglesia, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese, ojalá fuese frío o caliente. O sea, ¿sabes qué? Ni estás acá ni estás allá. Ahora, ¿qué quiso explicar Jesús con este pasaje? Es interesante, hermanos. Mire, aquí él pone un ejemplo de unos ductos que llevaban agua de un lugar hacia la ciudad de Laodicea y que alimentaba precisamente a esta ciudad, los cuales al salir de su lugar de origen, el agua salía fría, completamente fría. Y en el transcurso del recorrido se tornaban tibias y al llegar a la Odisea totalmente caliente. Era lo que estaba refiriendo Jesús. Esta ciudad contaba con una escuela precisamente de medicina muy reconocida y por tanto era una ciudad en opulencia. La iglesia basó más su existencia en lo económico, sus programas bien estructurados, sus edificios bien diseñados, que se olvidaron del mayor motivo de adoración, nuestro Señor Jesucristo. Esta escuela era conocida porque habían inventado o creado el colirio, que era para limpiar los ojos en esa parte, y eso les traía también grandes ganancias. Jesús, fíjese, en el versículo 16, que lo conecta con el 15, le refirió duramente lo que se convirtieron para él. Una vida tibia a Dios él aborrece. Los seres humanos, hermanos, somos muy complejos y pensamos que a Dios le agrada que estemos con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Pero esto definitivamente no es así. Y nunca ha sido así. Veamos el versículo ahí, lo que le dice. El versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío. ¿Sí? Si hace relación con este ducto, llegaba precisamente el agua fría, tibia y caliente, pero le dice, por cuanto eres tibio, que estás prácticamente aquí y acá, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta expresión, te vomitaré de mi boca, es algo muy muy fuerte, es algo despreciable.
Y para Dios esta iglesia se volvió despreciable al momento de dejar a Dios fuera de sus vidas por completo. Cuando una persona está viviendo con un pie en el mundo y otro en la iglesia, para Dios eso es aborrecible y es despreciable. Es algo que realmente no tolera. Pero aún más allá de las cosas, su situación era bastante deplorable, hermanos, esta iglesia, hablando espiritualmente, créame. Lo que mucha gente pasa hoy en día, créame, miden su nivel espiritual en base a las cosas materiales que poseen y se olvidan de que no es lo material lo que determina nuestra relación con Dios, sino lo que hemos crecido espiritualmente. Veamos la condición que refleja esta iglesia en el versículo 17. Fíjense lo que decían. Y créanme que hace muchos años prediqué esta iglesia y fue muy fuerte lo que encontré de este pasaje. Dice, porque tú dices, la misma iglesia decía esto, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Saben cuál era el grave? Que decían, ni de Dios tengo necesidad. Y el Señor les dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, que ni el colirio te ayuda, ¿no? Y desnudo. El Señor los estaba enfrentando a la realidad de su vida espiritual, hermanos, como hoy en día nos puede enfrentar. Mucha gente, la verdad, hoy en día dejó de congregarse, dejó de todas las cosas de Dios y está viviendo de acuerdo a lo que ellos creen que es una vida espiritual, no lo que dice la Biblia. Y están con un pie acá y un pie acá, pero no están sirviendo al Señor ni obedeciéndolo. Y piensan que Dios está con ellos porque tienen cosas materiales, cosas que nomás llenan, que son superficiales, pero no llenan la vida espiritual en ningún momento. Esta ciudad tenía influencia bancaria. Lo material no es indicante, créame, de la presencia de Dios, sino si no hay lo esencial, lo espiritual siempre será primero. Fíjese, siempre debe quedar esto determinado. Lo esencial es Dios, no lo material. Qué triste cuando empezamos a medir nuestra prosperidad como un indicante de que todo está bien con nosotros y que Dios nos ha bendecido tanto sin pensar que nos hemos deslizado de tal manera que Dios ya no tiene que ver nada con nosotros. Ya no tenemos esa influencia misma con Dios, ya no oramos, ya no buscamos de su presencia, porque todo lo determinamos y llena nuestra mente, nuestro corazón de lo material, ya no lo espiritual. Ahora, el autor Juan se dirige a la iglesia como él la ve, no a la iglesia como ella cree que es, o que la iglesia puede pensar que está bien porque tiene esto y esto, y la enfrenta con su plenitud, precisamente con toda su plenitud, como aquel que posee todo lo que a ella tan lastimosamente le falta. Y en su consejo declara la manera en que todo lo que ella tiene de censurable puede ser corregido. Le dice, compra mi oro acrisolado para que sea rico. Ellos dicen, tenemos todo lo que necesitamos. Y él dice, compra mis ropas blancas para que te vistas. Y ellos decían, no tenemos necesidad de nada, inclusive ni de Dios. Él dice, eres ciego, compra de mi colirio con el fin de ungirte los ojos para que veas. El Señor, hermanos, deseaba en esta parte enseñarles que la verdadera riqueza, el verdadero ropaje, la verdadera sabiduría, la verdadera visión es el mismo, poseído por ella en todos los aspectos de su perfección. Esto fue lo que Pablo había dicho en esa carta a la iglesia de Colosenses y pidió que se leyera también a la Odisea para que sean confortados sus corazones, le dijo Pablo, unidos en amor y en todas riquezas del cumplimiento, de cumplido, ese entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Si deseaban ser ricos, tendrán que comprar del oro acrisolado en el fuego. Tienen que ser ricos con lo que Él es, que es Dios. Si desean ser vestidos, tendrán que ser con ropas blancas, tejidas en el servicio leal ofrecido a Él y por la potencia de su amor. Si desean tener sabiduría, deberán conseguir de Él el colirio
con el cual podrán ver las cosas en su verdadero valor y perspectiva divina. Hermanos, la iglesia retornará a la bendición si bajo hasta el polvo, precisamente al lugar de la humillación, al lugar del corazón quebrantado, al lugar donde en verdad pueda decir: yo soy pobre y miserable y ciego y desnudo. Inmediatamente el consejo de nuestro Señor Jesucristo fue urgente para esta iglesia en el versículo 18. Por tanto, le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Y esas vestiduras tienen que ver con la santidad diaria para el Señor. Y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unges tus ojos con colirio para que veas. En Santiago capítulo 4, igual les muestra, hermanos, una parte, la desnudez tan carente y la vergüenza, y sobre todo la realidad de lo que vivían esos cristianos en ese tiempo de Santiago. Y les dice la realidad. Por ejemplo, el versículo 8 y 9 de Santiago 4: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo que acercaos a Dios? Se habían alejado de Dios por todo lo material. Dice: y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, de doble pensamiento, purificad vuestros corazones. Y fíjate qué feo y fuerte les dice: afligíos y lamentaos y llorad. 3 acciones, ¿sí? Aflígete, lamentate y llora. ¿Cómo que sí? Dice: vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, por la pobreza tan espiritual en la cual se encontraba. Jesús, hermanos, les hace ver que Él no andaba con contemplaciones de cómo se debe llevar una vida cristiana delante de Él. Por eso es muy enfático en el versículo 19 al referirse a esto: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, le dice. Romanos 8:28 es un pasaje que siempre citamos y sabemos, estamos convencidos que a los que aman a Dios, no todos, todas las cosas les ayudará bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Les dice: yo reprendo y castigo a los que amo, a todos los que amo, los que somos sus hijos. Dios nos va a reprender si andamos mal. Sé pues celoso de la obra de Dios, celoso de una vida santa, celoso de una vida que agrada al Señor, y arrepiéntete de corazón. Ahora, y por último, el pasaje que mencioné al principio es el más usado fuera de contexto, y ahora lo entenderemos de acuerdo a su contexto y enfoque. Ponga atención. Fíjense cómo usamos nosotros, ¿no?, para evangelizar. El Señor te está llamando a la puerta de tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si abre la puerta, porque esa chapa está por dentro, tú la abres y Él entra contigo y cenará con Él y Él conmigo. No se refiere a evangelismo, se refiere a que Jesús quedó fuera de la iglesia. Cristo estaba tocando afuera de la iglesia, porque Él es el motivo de esa iglesia, la adoración de esa iglesia, y a Cristo lo dejaron fuera. Qué revelación sorprendente, hermanos, se encierran estas palabras. Primeramente, Cristo está excluido de la iglesia. Hoy en día está pasando eso. Tienen toda la iglesia de la Odisea excepto a Cristo Jesús. Él está fuera de las puertas tocando. Oigan, ustedes me dejaron fuera, cuando yo soy el único motivo de adoración. Soy el que reina y gobierna en la iglesia, el que la llevan ustedes. ¿Cuánta gente ha dejado fuera a Cristo de sus vidas? Oh, este Cristo excluido de su mundo, porque ellos le crucificaron, excluido de su iglesia, pues está fuera de las puertas llamando. Déjeme entrar. Yo soy el motivo principal. Es el pasaje que tanto usamos para evangelizar. Y qué triste, ¿no?, que el Señor puede estar tocando precisamente afuera de muchas iglesias que lo han dejado fuera. La iglesia de la Odisea había dejado a Cristo fuera de ella. El principal motivo de adoración se había quedado fuera de ellos, como ha sucedido en la actualidad en muchas iglesias modernas, que les preocupa más impactar las vidas con programas que traigan las masas, pero sin presentar a Cristo como el principal centro de la iglesia.
Les preocupa más la estructura, programas que llamen la atención, instalaciones que den comodidad, antes que una buena exposición de la Escritura y presentar a Cristo como el Salvador de la vida de mucha gente. Entretenimiento para los jóvenes, que los mantengan ocupados antes que consagrados a Dios. Predicaciones que tengan que ver más con lo que Dios hará en ellos, que ellos en cambiar sus vidas por medio de aquel que murió por nosotros. La iglesia, que fue puesta como sal y luz del mundo, hermanos, se ha convertido en un mar de tinieblas. Por eso la gente ya no sabe diferenciar entre el error y la verdad. Y definitivamente Cristo ha quedado fuera de sus vidas, y es increíble cómo el Señor está muchas veces tocando a las puertas de su propia iglesia, en la cual Él pagó con su sangre preciosa, y pide entrar para relacionarse con ellos. Pero muchas cosas han suplido, hermanos, esa comunión con Él. El mundo ha impactado tanto en las iglesias que encontramos más apapachando el pecado que una vida santa y temerosa de Dios. Ahora, ¿cree usted que exagero al mencionar esto? No lo creo. Mire, me tocó vivirlo. Y hoy puedo ver la decadencia de esa iglesia, créeme. Hoy la puedo ver, que esa iglesia va de picada cada día. Dejaron afuera a Cristo totalmente de sus vidas, se enfocaron más en lo económico, en apapachar a la gente, darle lo que gusta a la gente, que en verdad te agrada a Dios. Y con la pena, pero va de picada. Cuando una iglesia le preocupa más las cosas materiales y no la santidad de las personas, esta va a desaparecer tarde o temprano, ya que no está centrada en Cristo. Por eso no creo que exagero las cosas que digo. Y yo te pregunto, ¿y tú? ¿Está Cristo reinando totalmente en tu vida? ¿O como esta iglesia? ¿Lo has dejado fuera de tu vida, que Él ha estado tocando de hace mucho tiempo en ti para relacionarse contigo? Tú sabes cómo estás delante de Él y lo que te motiva más en esta vida. Pero si no es Cristo el motivo de tu oración, no lo será nada, mi hermano. Nada. Entonces simplemente Cristo está fuera. Y la Biblia te enseña: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, doble pensamiento, ¿sabes qué? Dice aquí: purificad vuestros corazones. Hermano, mi deseo como pastor es explicar siempre la Biblia y decirte las cosas como son, no lo que tú quieras escuchar, no lo vas a escuchar de mi parte. Pero al vivir tantas cosas te das cuenta hoy en día cómo está la iglesia. Así que, ¿quieres orar conmigo? Y en verdad, si tú te has alejado del Señor, si tú has perdido, en verdad, ese punto, pues déjame decirte que tal vez has dejado a Dios de tu vida. O no tal vez no lo has dejado entrar en tu vida, de tal manera que no ha habido ningún cambio. Y eso es preocupante, porque no me cansaré de decir lo que el Señor viene pronto. Y el Señor viene pronto por su pueblo, por sus hijos. Y espero verte algún día en la presencia de Dios. Te invito a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu palabra, porque es clara, Señor, a nuestro corazón y nuestro entendimiento. Gracias porque tú nos instas día con día a cambiar. Sabemos que en cualquier momento tú puedes venir. Señor, si alguno de mis hermanos en verdad no te ha recibido y su vida no ha sido transformada y cambiada, que este día se puedan arrepentir de todo corazón y pidan perdón por sus pecados, y que te inviten a ti a reinar en sus vidas, pero arrepentidos de corazón, pidiendo el perdón de tus pecados, reconociendo que tú moriste en la cruz del Calvario por ellos, que no se pueden salvar a sí mismos, ni por ir los domingos a la iglesia, ni por hacer cualquier actividad. No lo podrán hacer, Señor, puesto que te necesitan, y te necesitamos todos. Tú eres el único camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Y es una relación, una religión, Señor. No es el hecho de levantar las manos, es el hecho de arrepentir el corazón de una vida de pecado para entregártela a ti y ser transformados. Señor, este pasaje es muy fuerte, pero cuánta gente, cuántas iglesias te ha dejado fuera de su vida y tú quieres relacionarte con ellos. Así que, Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas y te pedimos perdón si nos hemos alejado de ti, te pedimos perdón si en verdad no estamos haciendo lo correcto, pero, Señor, queremos conocerte, que tú toques nuestro corazón, nuestra vida y todo cuanto somos.
Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra y hacer las cosas correctas. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos perdón y te pedimos que nos restaures y aceptes en verdad, Padre, a reconocerte que te necesitamos y nos arrepentimos de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amada. Ha sido un placer y bendición el poder estar compartiendo en este inicio de semana. Bueno, como lo he dicho, este domingo celebramos nuestro segundo año como iglesia. Ha sido de mucha bendición el ver cómo la mano de Dios pues nos ha llevado poco a poco y vamos creciendo para la honra y gloria de Dios. Bueno, si quieres acompañarnos, pide informes al 22 23 81 11 73 o 22 12 07 97 95. Estamos para servirles. Será un placer el poderte ver, que nos acompañes y disfrutes con nosotros este segundo año. Tendremos un servicio muy especial dedicado a aquel que nos rescató, a aquel que nos dio y que gracias a Dios nos dio la oportunidad de levantar esta obra en su nombre y en el corazón de Dios. Que tengas excelente noche. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica MAT y es un placer poder compartir y seguir compartiendo la palabra hasta que Él venga. Buenas noches.